Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 8 de julio del 2024. Esta es su clase de didáctica de la química. Y el día de hoy vamos a hacer algo diferente, ¿no? Porque voy a compartirles los resultados de un proyecto que justamente nace de la puesta en marcha de uno de nuestros talleres sobre las redes y sobre los grafos. Y como recordarán, esta actividad que se realizó acá para poder comprender mejor el concepto de la tabla periódica de elementos en la química, lo realizamos en dos instancias y se dejaron asignados tareas para que ustedes realicen el mapa radiante y realicen un grafo con restricciones y sin restricciones. Entonces, los proyectos en general pueden involucrar una armonización de conceptos. Y este es el caso de este proyecto de aula que me ha tocado desarrollar, pero basándome en la experiencia que tuvimos en la clase de didáctica de la química, de la carrera Pedagogía en Ciencias Experimentales en Química y Biología. En este caso, en la asignatura de didáctica de la química y en el quinto semestre, que es lo que a ustedes les corresponde, y ven esta asignatura. Entonces les voy a proyectar el documento como tal en mención. Por favor, confirme, Cristina Suárez, que puede ver el documento. Sí, sí se puede ver. Ya, entonces, ¿por qué estoy mostrando el documento? Primero, porque es necesario que ustedes conozcan lo que se va a entregar en un curso a nivel de vicerrectorado en base a una experiencia que desarrollamos acá en clase. Este es un proyecto de aula eh, que será entregado al vicerrectorado y por supuesto ustedes merecen saber lo que yo he reportado. Hay que empezar con algo importantísimo. Hay conceptos aquí que son nuevos para ustedes, como por ejemplo el concepto de andragogía. Entonces, la andragogía como tal significa el liderazgo frente a los alumnos o los estudiantes adultos. Todos ustedes son personas mayores de 18 años y hay que partir por ese punto. Por lo tanto, la metodología o las técnicas de enseñanza deben estar adecuados a la realidad de ustedes. Y la andragogía justamente estudia los métodos, las estrategias, las técnicas, los procedimientos para el aprendizaje de un adulto. Y hay que buscar la orientación eficaz justamente para llegar al logro del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la orientación, esto implica el saber hacer las cosas. Y por supuesto, el estudiante, en este caso ustedes, con respecto a mi persona como docente, estamos o quedamos bajo este enfoque al mismo nivel, porque ustedes ya tienen experiencias previas, ustedes conocen que en este caso, que es la tabla periódica, ustedes ya han compartido nociones con otros maestros y por lo tanto ustedes tienen, es la necesidad de perfeccionar ese conocimiento. Y ahí viene la mistura que se ha desarrollado en la clase didáctica de la química con respecto al diseño de las redes semánticas. En este caso, de los mapas conceptuales, los mapas radiantes, los grafos con condiciones y los gráficos sin condiciones. Entonces ustedes tienen lo que se le llama el autoconcepto. El autoconcepto, experiencias previas, la disposición a aprender.
Esta clase está siendo llevada vía online y hay una disposición de conectarse en estas horas. Tienen la motivación y por supuesto hay una orientación del aprendizaje por parte de la docente. Entonces, todas estas son condiciones o características de el enfoque andragógico. Hay otro concepto importante involucrado en este proyecto de aula que estoy presentando, es el ABP. Entonces, ¿qué es el ABP? El ABP es una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Yo la he combinado porque esa ha sido la mejor forma que he encontrado para con ustedes poder insertar el concepto de las redes. Entonces, este tipo de declaración de metodología se lo realiza en el sílabo como tal de la asignatura. Y por supuesto, el ABP o el aprendizaje basado en proyectos habla de que los protagonistas son ustedes como estudiantes. Ustedes son los que están desarrollando el taller, ustedes son los que están dibujando y haciendo sus redes, ustedes son los que están logrando aprender, pero aprenden haciendo, en este caso, las redes semánticas. Y hay una condición de transversalidad en el tema del aprendizaje basado en proyectos, porque lo puedo aplicar en cualquier nivel y lo puedo aplicar además con todas las asignaturas. Puedo integrar cosas y conceptos. Y eso es justamente lo que sucedió cuando nosotros planteamos en aquel taller el mejoramiento del aprendizaje de la tabla periódica de elementos empleando el diseño de las redes semánticas. Ese fue el problema que se definió. Entonces, el ABP tiene pasos para implementarse. El primer paso es aclarar los términos difíciles o los términos desconocidos. Así lo hicimos en su momento en el taller. Explicamos qué era una regla, explicamos qué era un grafo, explicamos los diversos tipos de redes semánticas. Luego definimos un problema. En este caso, nuestro problema era mejorar el aprendizaje de la tabla periódica de elementos y buscar la forma más didáctica para poder despertar en otros estudiantes, por ejemplo, el pensamiento crítico, la motivación, la integración. Quizás en este sistema online esa parte de la integración nos está faltando o habría que reforzarla. Eso con la presencialidad se arreglaría. Pero en todo caso, ese es uno de los beneficios de aplicar esta metodología de aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Hay el aprendizaje autónomo, la creatividad, la parte autocrítica, ¿no? Hemos expuesto a un vía online los resultados de nuestros grafos, los hemos corregido y eso ha generado que ustedes desarrollen innovaciones en sus diseños. Se han formulado objetivos, hemos desarrollado trabajos individuales y bueno, habría que reforzar la parte de trabajo en grupo, que allí se establecen completamente los resultados del aprendizaje y su evaluación. Entonces, el título de este proyecto que se ejecutó fue la adaptación del modelo ABP durante el aprendizaje de la construcción de redes semánticas. El caso empleado fue la tabla periódica de elementos químicos. Ustedes fueron beneficiarios directos. Ustedes que forman parte justamente de la aplicación andragógica del tema. Y allí hay una serie de cuestiones o de aspectos como la parte sociológica, la parte filosófica, y todos ellos vinculados a su condición de personas adultas mayores a 18 años. Hemos hablado ya de los antecedentes de lo que es el ABP y es en realidad una metodología que ayuda al aporte de identificación de problemas como partida de cualquier proyecto o cualquier actividad que se quiera desarrollar con los estudiantes en clase. Y hemos mixturado el aprendizaje de los métodos, estrategias, con la didáctica como tal. Y lo hemos enfocado hacia el ejemplo del estudio de la tabla periódica
con respecto a la química orgánica, ¿no? Y al diseño de las redes semánticas. Nosotros en el transcurso de esta clase también vimos o explicamos los recursos didácticos. ¿Cuáles fueron estos recursos didácticos? Fueron los elementos de diseño de las redes. Y allí nosotros identificamos el uso de óvalos, de rectángulos, el uso de líneas como tal, y también mencionábamos que los óvalos o los rectángulos los usábamos para representar los nodos o los conceptos. Nosotros con estos elementos de diseño de las redes semánticas, que se convierten en nuestros recursos didácticos, por supuesto, aparte de los colores, aparte de las hojas, aparte de los papelógrafos que ustedes emplearon, aparte de los dibujos que también hicieron o que recortaron algunos, ¿no? Aprendieron a usar o a combinar los conectores entre los nodos y también emplearon flechas, que son las terminaciones de estas relaciones, justamente para indicar el sentido de la conexión entre unos y otros nodos. Y aprendieron también el uso de las palabras descriptoras. Y habíamos mencionado que los descriptores podían ser hasta 3 palabras máximo y que ellos servían para describir justamente la conexión entre los nodos de la red. Era también necesario etiquetar. Y allí había nacido el tema de la presentación de los gráficos con restricción y sin restricción. De manera que aquellos gráficos con restricción son aquellos que tenían características a sus costados. Y que por supuesto, estas características estaban unidas a las líneas horizontales o líneas verticales, de acuerdo al diseño de cada uno de ustedes. El grafo, en cambio, sin restricciones, tenía que ver simplemente con las conexiones entre los nodos, pero jerarquizando conceptos. Esta parte también revisamos en la clase y habíamos mencionado que era necesario hacer como una especie de lluvia de ideas para poder jerarquizar y saber cuáles son los conceptos principales y cuáles son los conceptos secundarios que vamos a ir cubriendo en la medida en que transcurre la clase, ¿no? Y que los participantes desarrollen esta actividad. Entonces, nuestros objetivos curriculares en aquel momento fueron analizar el uso de las redes y mapas conceptuales para la explicación de un procedimiento o de un marco teórico de la química a través de la elaboración de talleres en clase. Aquí nace un concepto que también para ustedes es nuevo, el concepto de competencias. Entonces, cuando nosotros hacemos estos proyectos en aula, tenemos 2 tipos de competencias: las competencias genéricas y las competencias específicas, o las competencias generales o genéricas. Entonces, ¿qué es o cuál es un concepto de competencia como tal? La competencia es un conjunto de conocimientos para realizar un trabajo. Y para esto se requiere tener el dominio de los métodos para realizar esta tarea. Muy importante la redacción de estas competencias. No empiezan con verbos en infinitivo. Pueden empezar con verbos, pero no en infinitivo. La competencia genérica está relacionada al saber estar y al saber ser de las personas. Y la competencia específica está centrada en el saber profesional, es decir, en el saber hacer y en el saber guiar.
¿Por qué en el saber guiar? Porque finalmente usted desarrolla esta competencia para proyectarla en su vida como docente. Entonces son competencias genéricas y competencias específicas dentro del campo de la docencia como tal, de la práctica de la docencia. Ahí tenemos nosotros el listado de las competencias para para el taller que empleamos en el aula. Entonces, ustedes desarrollaron capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales y de innovación. ¿Por qué? Porque ustedes desarrollaron sus propios mapas radiantes. Ustedes hicieron sus dibujos, ustedes definieron colores. Entonces, ustedes le han dado una solución al problema, que es la enseñanza de la tabla periódica. Ustedes definieron qué nodos eran los más importantes y cuáles se derivaban de estos nodos. Esta es, esta competencia está relacionada a la creatividad y esto es parte de la competencia general. Otra competencia general es el desarrollo de procesos de comunicación, que evidenció con la interacción y la participación de ustedes como sujetos socializadores del proceso educativo. La tercera competencia fue la integración de equipos colaborativos, multidisciplinares y multiprofesionales para llevar a cabo las propuestas de innovación. Esta es parte de las competencias específicas. Y la competencia específica de organización e integración del conocimiento. De manera que ustedes, a través del aprendizaje del diseño de las redes semánticas, ustedes generaron transformaciones y adaptaron nuevos enfoques para comprender esos problemas presentes en la sociedad. ¿Por qué un problema presente en la sociedad? Todos sabemos que requerimos explicar la utilidad de estos elementos dentro de la química. Y nosotros estamos proyectándonos, o las siguientes clases se proyectaron, por ejemplo, a la reacción química como tal, a la estructuración de compuestos binarios, y bueno, vamos a ver compuestos ternarios, ¿no? Y todos ellos parten del conocimiento de la tabla periódica. Entonces, eso nos ayuda a poder ofrecer a la sociedad una nueva forma de proceso de enseñanza y aprendizaje de un concepto básico como es la tabla periódica. Y le va a ayudar a proyectar al estudiante la utilidad más adelante. ¿Por qué es importante este tipo de proyectos desarrollarlo? Primero, porque nos permite hacer representaciones gráficas y la hace a la clase más dinámica. Y entonces presentamos la información de una manera organizada, sintetizada, y además esto ayuda a facilitar la comprensión y lo hace más satisfactorio ante ustedes que son los participantes. Ustedes, por otro lado, han aprendido a pensar en forma crítica y analítica al momento de combinar las técnicas y los procedimientos interdisciplinarios con respecto a la asignatura. En este caso, hablamos de la química inorgánica. También hay otras áreas curriculares que se relacionan con este tipo de proyectos. Áreas como, por ejemplo, la psicología, que tiene que ver con la estimulación visual de ustedes. Cuando ustedes trabajan con triángulos, cuando ustedes trabajan con óvalos, cuando ustedes trabajan con colores. Y entonces ahí emplean mucho el uso de la memoria, porque la memoria le ayuda a ustedes a plantear patrones con respecto a sus diseños. Y hay circunstancias previas que ustedes lo vivieron en la adolescencia, lo vivieron en su niñez, que han estimulado el día de hoy el desarrollo de la creatividad. Y eso se puede apreciar cuando, por ejemplo, algunos colocan más figuras que otros. O hay otros estudiantes que colocan más colores cuando hablamos del diseño de los nodos. Y todo eso es parte de experiencias anteriores.
Todas las experiencias anteriores finalmente son parte de una situación social que ustedes viven o que ya vivieron, ¿no? Estos proyectos también se relacionan con la parte estadística, porque finalmente yo puedo informar que el 70% del curso tiene un concepto claro de las condiciones del diseño de los mapas radiantes. También el 70% manejó el concepto de los grafos sin restricciones cuando lo mostraron ustedes la primera ocasión. Por supuesto, después del taller eh, hubo una corrección que ustedes subieron a la plataforma Moodle. Pero en todo caso, ustedes se vieron obligados a investigar y eso ha propiciado una cultura de estudio y de preparación o de autopreparación. Por otro lado, el 80% de ustedes han continuado profundizando con la selección de palabras, lo que se le llama definidoras, para elegir los conectores. Recuerdo haberles pedido a ustedes que hagan un listado de aquellas palabras que iban a definir la interrelación entre uno y otro nodo. Y la mayoría sí lo cumplieron, el 80% de ustedes, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos áulicos también se relacionan con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se basa justamente en un recurso didáctico que permite valorar el alcance o el límite de la aplicación metodológica del concepto de las redes semánticas en el aula. Y eso hace que fuese posible describir y analizar la asociación de palabras, de aquellos juegos de palabras que ustedes han aprendido a lo largo de su vida. Y que por supuesto durante el taller, con el empleo de las técnicas de redes semánticas, han ido enriqueciendo contenidos y les ha permitido establecer los núcleos figurativos, ¿no? Asociados al tema de la tabla periódica de elementos y de la construcción de las redes semánticas. Tenemos también el punto importante que es la transversalidad del currículo. Ya esto lo habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿no? Y de la exposición de este proyecto. Y este es un recurso didáctico, la red semántica, que lo empleamos para la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de la química inorgánica. Y lo hemos mezclado con la parte de didáctica como tal. ¿Para qué? Para poder explorar la percepción de la asimilación de los conceptos. Una asimilación no solo de la clasificación de los metales, los no metales, los gases, sino porque se está buscando el proceso de innovación con el uso de la creatividad. Entonces, las redes semánticas son un recurso transversal que se lo puede aplicar a todas las asignaturas y que además, como ustedes están viendo y escuchando, se ha combinado con el método del ABP o el aprendizaje basado en proyectos. Y se ha tratado como caso puntual el tema de tabla periódica. Todos estos proyectos, hay que mencionar, tienen un fundamento pedagógico. Entonces, el fundamento pedagógico está basado justamente en esa diferenciación de los principios andragógicos en los cuales, como explicamos al inicio de la clase, el docente se convierte en un facilitador. Y es un facilitador que tiene o debe de reunir la característica de ser un líder democrático y participativo para poder cubrir las enseñanzas de aprendizaje de los estudiantes, las personas adultas, ¿no? Entonces, normalmente, el profesor no es el dueño del conocimiento, ni tampoco es el poseedor de la última solución de los problemas, sino que se busca propiciar en la clase el saber
el saber hacer, el saber ser y convivir. Y ya les había hablado a ustedes de que estas frases de saber hacer, saber ser y saber como tal, están fuertemente ligadas a las competencias genéricas y a las competencias específicas. Entonces, cuando hablamos de las competencias cognitivas, se refiere al saber como tal. Cuando hablamos de las procedimentales, estamos hablando del saber hacer. Y cuando hablamos de la actitud con C o las actitudinales, estamos hablando de la convivencia. Entonces, el objetivo final de todo esto se ha reflejado con ustedes. Y ustedes han logrado ya la independencia y se han apropiado del aprendizaje, del uso de estas redes para poder llegar a los llamados niveles de metacognición y a los procesos cognitivos, ¿no? ¿Para qué? Para tomar una resolución o para tomar una decisión con respecto a dónde y cuándo aplicar estas redes. Entonces, aquí hay un término nuevo también, otro término nuevo para la clase. ¿Qué es el ERCA? ¿O a qué se le llama producto final con el ejercicio ERCA? Esto tiene que ver con una técnica de interaprendizaje que se define con la experiencia, esa es la E. La R tiene que ver con la reflexión, la C con la conceptualización y la A de aplicación. Eso es lo que significa estas siglas. Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Entonces, el producto final de este proyecto, obviamente fue la presentación de la red de su mapa radiante y de los grafos sin restricción. Pero usted los ha conectado a una realidad con respecto a un aspecto de vida, como es el conocimiento de la tabla periódica. Y les ha permitido el desarrollo de la creatividad y han emitido ustedes comentarios. Cuando las personas hicieron equivocadamente algún nodo, dieron su opinión y dijeron, bueno, pensamos que era de esta forma. O algunos pintaron de diferentes colores, como les pareció, también se corrigieron esas cosas. Entonces, ustedes han definido sus nodos en función de los orígenes de la tabla periódica, en función de las representaciones, de la nomenclatura, de quién fue su creador y de cómo cómo está organizada la información en la tabla periódica. ¿Han tenido ustedes una experiencia de participar en unos talleres? De hecho, todas las clases así se están llevando con talleres y han mostrado en pantalla sus diseños de mapas radiantes, sus colores, el uso de los esferográficos, la lluvia de ideas que ustedes han desarrollado previo a estructurar las redes semánticas. Y bueno, en aquella ocasión participaron 32 estudiantes, ¿no? Ustedes son más, algunos faltaron, muchos faltaron. Entonces, hay una reflexión. La meta primaria, esta reflexión es de Norman y Smith y fue citado por estos autores. Ellos explican que la meta primaria de la enseñanza basada en problemas es favorecer al razonamiento y a las habilidades. Y el resultado es una ampliación de adquisición, retención y uso de conocimiento. Hay también una conceptualización con respecto a los mapas conceptuales. Y, y hay una cita de un documento que se mencionó durante en clases, que es de Pinchardo, donde le da unas reglas o un procedimiento de estos mapas conceptuales.
y le dice que debe de leer un texto, debe identificar las palabras principales, no debe de colocar párrafos, sino que debe especificar palabras puntuales, máximo dos, no más allá de eso. Luego hay que identificar cuáles son las más importantes o las que tienen más alta jerarquía. Hay que encerrarlo en un óvalo o un rectángulo de acuerdo a su importancia. Hay que identificar las ideas también de los subtemas. ¿Qué cosas se van a generar luego de la identificación de los nodos principales? Y hay que escribirlos por niveles. Eso también habíamos mencionado. Los niveles son muy importantes. Entonces, el nivel más alto es el concepto macro. Y a partir del segundo nivel se van definiendo los conceptos o los subtemas. Además, se busca conectar estos nodos y hay que hacer trazos. Trazos que van entre el tema principal y los subtemas. Luego hay que seleccionar palabras descriptoras para terminar de completar estos trazos. A partir de los terceros niveles, del tercer nivel, se ubican los aspectos específicos de cada idea principal. Y nuevamente se sigue trazando las conexiones. Y se describen los descriptores. Esto se presentó en su artículo modelo, ¿no? Esto fue tomado de aquel paper y ahí había un mapa conceptual para explicar justamente el concepto de cómo desarrollar el mapa conceptual. Y les daba un esquema o una idea de cómo debe de lucir el mapa conceptual. Esto quedó de tarea para ustedes. Entonces, aquí tenemos nosotros las secuencias de las fases. Hemos usado los recursos. Hay formas más avanzadas de hacer estas redes. Y estas redes podemos hacerlas o trabajarlas con programas especiales de computadora, como es el CMAP, el Digidoc, el Gliffy o el Knowledge Manager. Ya esto podemos usarlo ya más a nivel más profesional, ¿no? Sin embargo, si tenemos a la disponibilidad este tipo de programas, ahí podemos trabajar nuestras redes. Ya no tendremos que hacerlo a mano, sino que usaremos este programa. Ahí tenemos un ejemplo de la red del señor Chalén, por eso está citado ahí, Chalén 2024, el mapa radiante que construyó en el taller. Y por supuesto está también el grafo de él, construido en el taller, el grafo que no tiene condicionantes. Entonces, tal como se puede apreciar, aquí hay elementos de creatividad, hay elementos de innovación y todo esto en los otros trabajos que quedaron subidos en la plataforma Moodle o que está en este caso en el portafolio de la clase, cada quien tiene su mapa radiante y tiene también su grafo, ¿no? Ahí están definidos los niveles del grafo conceptual. En este caso, el señor Chelen parte del concepto de tabla periódica, define su segundo nivel como elementos, la historia, el número atómico, la masa atómica, los periodos. Ya es definir los subtemas, ¿no? De ahí vienen las referencias bibliográficas de todo lo que se ha venido conversando para poder respaldar el contenido de este proyecto áulico que se va a presentar como parte del curso que ha dictado el vicerrectorado. Y tenemos un resumen de las actividades, lo que se hizo. Se seleccionó el tema de la tabla periódica, se ha profundizado, ustedes tuvieron un tiempo para poder concretar los conceptos básicos
hacer su propia lluvia de ideas y explicar a un tiempo destinado en la clase. Se hizo una conexión vía Zoom. Hizo una revisión de parámetros de diseño de la red y se pidió hacer diferencias, ¿no? De estas redes. Se hizo un mapa radiante, se hizo un mapa mental, se hizo un grafo con restricción y un grafo sin restricción. Se han realizado figuras, se han elaborado dibujos con colores, con papel y con el material bibliográfico, por supuesto, de química, ¿no? Porque no son conceptos que nacen de la creatividad, son conceptos que ya están establecidos por otros autores, en este caso de química como tal. Están las herramientas y están las conclusiones. Entonces, las redes semánticas finalmente son formas de representar un conocimiento. Y este conocimiento está interrelacionado. La red semántica también emplea temas no solo vinculados a la química, sino a todas las demás ciencias. Las redes semánticas responden a ontología y, por supuesto, proceden por niveles de agregación o integración de conceptos. Los mapas conceptuales, en cambio, son estructuras de redes semánticas que permiten visualizar de mejor forma las ideas o los conceptos. Todos ustedes como estudiantes participaron activamente en su aprendizaje y, por supuesto, han desarrollado competencias específicas de una manera sencilla. Y en lo que corresponde a mi persona como docente, he actuado como un facilitador. Y esto se lo he hecho con una mirada constructivista, de manera que cada quien ha desarrollado creatividad e innovación en sus diseños, contextualizando eh, todo el conocimiento, tanto de lo que es la red semántica, lo que corresponde a la química, y lo que corresponde a la didáctica, porque finalmente estamos integrando todo esto para poder enseñar mejor cosas o conceptos a los demás. Y en este camino del aprendizaje, por supuesto, han recibido correcciones, ¿no? O elementos que no han correspondido al diseño de la red semántica. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación final es que requerimos volver a la presencialidad. Porque con la presencialidad podemos nosotros desarrollar una mejor interacción con los estudiantes, en este caso con ustedes. De hecho, está sucediendo con las otras asignaturas. Hay una mejor interacción y ustedes pueden desarrollar estos talleres. Ya no lo van a hacer en casa solo, sino que lo harán con grupos específicos asignados de acuerdo a los que asistan al aula. Y por supuesto, ahí ustedes podrán comprender al manejo más adecuado de las herramientas y pueden entender o podrán visualizar de una mejor forma la transversalidad de la enseñanza que se propone con este recurso didáctico. Bien, entonces hasta aquí he compartido con ustedes el tema del proyecto áulico que se aplicó en nuestra clase didáctica de la química. ¿Quiénes están presentes? Hay 36 personas. Por favor, enciendan sus cámaras que vamos a hacer la toma grupal. Enciendan las cámaras para poder. Bien, están conectados Alexis López, Melanie Vaque, Carla Burgos, Carla Camacho, Noris Campuzano, Marcos Castro, Carol Castro, Melanie Ceballos, Carolyn Chicaiza, Elizabeth Gómez, Valeria España, Fernanda Gonzabay, Jennifer Guanín, Kevin Guerra, Andrés Chalén, Jennifer Planta, María Macías, Estela Malatay,
Marianela Quinde, Nadia Martínez, Angie Méndez, Kevin Miranda, Moisés Lozano, Andrea Montoya, Anthony Quimí, Lourdes Quiñones, Kenneth Rangel, Penélope Salazar, Scarlett Salinas, Estefanía Cibri, Cristina Suárez, Tailín Muñoz, Marisabel Torres, Lady Troya y Vanessa Valera. Total hay 36 personas. Vamos a hacer la foto del curso. Ya que la Triana está entrando al final. Allá, Gonzabay. Sí, sí la nombré. Por favor, que les enfoquen a ustedes. Hay un par de personas que no lo, que solamente han puesto al techo la cámara, ¿no? Que es Angie Méndez. Que se le vea por favor el rostro, Angie Méndez. Que la Triana tiene que abrir la cámara. Scarlett Salinas también, Marcos Castro, Penélope Salazar, Fernanda González, tienen que abrir la cámara, señores. Bien, ya está realizada la señorita Triana ha llegado tardísimo, ya cuando hemos terminado la exposición. En el caso de la... Sí, por favor, que verifique el video que yo estoy desde temprano. A mí se me cerró el Zoom porque se me descargó el celular, pero fue cuestión de unos minutos para volver a entrar. Bueno, en todo caso, y yo voy a compartir este trabajo al señor Chalén para que les haga llegar a ustedes y ustedes
Lo que van a buscar, y pueden anotar, por favor, van ustedes a buscar y ampliar el concepto de andragogía. ¿Qué es la andragogía? ¿Qué es los, qué corresponde con los 7 pasos de la metodología ABP? Los 7 pasos de la metodología ABP. ¿Qué es competencia genérica? ¿Qué es competencia específica? Una consulta, ¿la metodología cuál? Disculpe. ABP, aprendizaje basado en proyectos. ABP. Sí. ¿Qué es competencia genérica y qué es competencia específica? Sí, esas palabras nuevas para ustedes van a ampliarlas. Igual va a quedar en la plataforma. Bien, hasta aquí cerramos la grabación.